Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que todas estén muy bien. El día de hoy quiero compartirles una historia. Hace tiempo una de ustedes me sugirió que les hiciera videos platicando un poco más de mí, de mi vida, de quién soy. Y en este video les quiero compartir una etapa de mi vida que fue difícil, pero que el día de hoy ha cambiado mi vida de manera positiva. Me hace más fuerte, me hace ser quien soy y yo estoy muy orgullosa de la persona en la que me he convertido a raíz de este episodio. Siempre que te dicen la frase que lo que no te mata te hace más fuerte, nunca duden de esa frase. Es totalmente cierta. Todas las cosas que vivimos nos forman y nos ayudan a ser mejores personas. El video de hoy es especialmente importante y siento emoción, o sea, espero que durante el video no me vaya yo como a medio quebrar en la voz, porque aunque no es algo que vea yo como negativo, en algunos momentos me demuestra y me recuerda qué tan frágil podemos llegar a ser y cómo puedes renacer. Entonces, este video, chicas, les voy a compartir mi historia de mi cirugía de Whipple. Si ustedes quieren saber cómo me diagnosticaron, cómo me sentí y todo ese paso anterior a mi cirugía, les voy a dejar abajo el link a ese video porque ya lo tengo. De hecho, esta sería la segunda parte, la continuación de ese video. Y hoy empiezo contándoles el día que yo llego a la Ciudad de México para ser operada. Yo fui diagnosticada con un tumor en la cabeza del páncreas, pero fue benigno. Gracias a Dios, y de verdad que mucha gente se sorprende cuando les cuento mi historia porque no se imaginan que me hayan diagnosticado tan a tiempo. La mayoría de las personas que sufren de tumores en el páncreas suelen ser diagnosticadas muy tarde. El panorama ya es muy crítico y la cirugía ya no es una opción. En mi caso sí, y me puedo considerar una de las personas más afortunadas por haber tenido no solo la oportunidad de salir adelante en esta cirugía, sino de contar con los mejores médicos, con el mejor hospital, con una familia increíble, que todos esos factores me ayudaron a salir adelante. El 9 de febrero del 2016, martes, llegué a la Ciudad de México con mis papás directo al hotel porque la cirugía era al siguiente día temprano. Así que ese día nos hospedamos en el hotel que está dentro del hospital y lo único que estaba abierto ese día que llegamos era el Starbucks. Llegamos directito a pedir algo de cenar, lo llevamos al cuarto. Y debo mencionar que la cena estuvo fatal. Yo creo que es una de las cosas más horrendas que he comido en la vida. Esos sándwiches no me gustaron para nada. Bueno, eran paninis. Y aunque no haga mucho sentido lo que les platico ahorita, después lo van a entender. Al siguiente día mi ingreso al hospital fue a las 10 de la mañana. Llegué a hacer el registro. Yo me levanté temprano, me bañé. Recuerdo que ya me había arreglado el cabello un día antes, entonces no me lo lavé para traerlo así arregladito. Me di una maquilladita sencilla porque yo no me quería ver mal. O sea, yo quería seguir sintiéndome como soy, mi vida completamente normal, hacer las cosas que me gustan, y así lo hice ese día por la mañana. Al llegar al hospital, el ingreso fue bastante rápido, no había gente en espera. Recuerdo que cuando me acercaron unas hojas para firmarlo, alcancé a leer que estaba registrada mi cirugía y parte del instrumental que estaban solicitando para utilizarlo en el momento de la operación, y que se me ocurre googlearlo. Ay, fue lo peor que pude haber hecho, porque googleé una de las cosas que iban a utilizar y era una herramienta que te mantiene así como abierto todo esto, y casi me desmayo. No sé por qué hice eso, si realmente durante todo el proceso anterior a la cirugía yo no investigué nada, no tenía ni idea de lo que era la cirugía de Whipple, no sabía lo que me iban a hacer, nada. O sea, yo llegué tranquila a lo que iba a hacer, no quería hacerme ninguna idea, no quería predisponerme para nada. Mi cirugía estaba programada para las 3 de la tarde. Yo ya sabía que el doctor tenía una cirugía más temprano, entonces se alargó y tuvieron que recorrerla para las 5 de la tarde. En todo ese lapso que me pasaron ya cuarto y estuve esperando para que me llevaran a la cirugía,
Iban médicos a presentarse, a hacer el registro, a hacer el historial médico, las enfermeras, los enfermeros se presentaban, me comentaban todas las reglas del hospital, el procedimiento, las recomendaciones. Toda la gente fue muy amable, muy atenta. Como yo ya tenía muchas horas y estaba en ayunas, me canalizaron y de verdad no sé por qué, tal vez era como la emoción por lo de la cirugía, que no tenía hambre, o sea, ni sed ni nada, y mis papás estuvieron conmigo ahí hasta que me pasaron a la cirugía. Cuando se recorrió para las 5 de la tarde y que se acercaba la hora y todavía no me llamaban, me comentaron que se había recorrido para las 7 otra vez. Y en ese lapso llamaron a mis papás para ir a donar sangre. Y yo les decía, váyanse a comer, o sea, ustedes que están haciendo ayuno conmigo, si no tienen nada de eso, o sea, ustedes pueden ir a comer. Pero yo digo que ser un padre y tener un hijo en esa situación es difícil. Entonces ellos no se quisieron separar de mí para nada, y para el momento que me llamaron para ir a quirófano, recuerdo que llegaron una enfermera y un camillero con una silla de ruedas y yo así, pero yo no quiero ir en silla de ruedas, yo me puedo ir caminando. Entonces ya me explicaron que no se podía y tuve que bajar en silla de ruedas. Mis papás me acompañaron hasta la puerta antes de ingresar a los quirófanos, y cuando yo ya estaba ahí en la sala de espera como preoperatoria, no sé cómo se llame. En el tiempo que estuve esperando llegó una enfermera, me estaba preparando, me despintó mis uñas, que me las había pintado tan bonitas, según yo, para verme muy bien en lo que estuviera en el hospital, pero me las tuvieron que despintar. Luego llegaban doctores a decirme, bueno, mira, yo soy fulano de tal y yo voy a estar en la cirugía, mi papel en la cirugía es esto. Eso me gustó mucho, me dio tranquilidad, me gustó conocer a cada una de las personas que iban a estar ahí conmigo y saber cuál era su papel, y que ellos estaban pendientes de mí. Estuve más o menos una media hora esperando y veía gente que pasaba y pasaba de la cirugía, y cuando finalmente ya fue mi turno, me pasaron en camilla. Recuerdo que al estar ya dentro del quirófano era una cama de metal y me pidieron que me brincara hacia allá, entonces ya me pasé, me recostaron, había muchísima gente, todo mundo hablando, o sea, en su parte, ¿no? O sea, lo que tenían que hacer, preparándome. Uno de los médicos que estaba desde el principio conmigo me explicaba qué era lo que él iba a hacer, que él era el de la anestesia. La doctora que iba a estar checando mis signos vitales me puso aquí en la frente, en el pecho, en la espalda, me estaba poniendo por todos lados. El anestesiólogo me está explicando que me iban a tener que poner un catéter central. Cuando me explicó eso, me quedé así, que como que todo era muy rápido. Yo veía a todos lados y quería encontrar al doctor, y solo veía que el doctor se estaba preparando y se estaba lavando sus brazos. Y me acuerdo que me preguntaban, ¿cómo se llama tu doctor? ¿Cómo te llamas? O sea, me hacían muchas preguntas y como para, no sé, a lo mejor ver mi coordinación, mi tranquilidad, no sé. Y me acuerdo que cuando el doctor me explicó que me iban a poner un catéter central y cómo era, me quedé así como que, ¿qué es eso? Me explicaba que me lo iban a poner por aquí y esa iba a ser la manera en la que iban a tomar muestras de sangre, iban a poner medicamento, me iban a alimentar, y me habían dicho que me iban a poner un ventilador mecánico. O sea, los ventiladores que te ponen como cuando estás dormidita, así que parece que estás en coma. Yo dije, mis papás se van a asustar. O sea, mis papás tampoco sabían. Habíamos platicado con el doctor que saliendo de la cirugía yo iba a estar en terapia intensiva. Entonces, pues era lógico, ¿no? Lo del ventilador y lo del catéter. Pero nunca lo visualicé de esa manera. Entonces me preocupó mucho pensar lo que mis papás iban a sentir cuando me vieran. O sea, eso era lo único que yo podía pensar. ¿Qué iban a sentir ellos al momento de, ya salió su hija de la cirugía, pueden pasar a verla? Como algo muy impresionante. Entonces yo estaba así como que, ¿qué? Pero bueno, ya me pusieron la anestesia. Bye. El pronóstico de la cirugía era 5 horas y en realidad duró 4. Cuando estaba reaccionando, despertando después de la cirugía, recuerdo que sentía una luz muy fuerte en los ojos, o sea, como algo que estaba haciendo iluminación sobre mi cara, y una voz que me hablaba. Y recuerdo que me decía mi nombre, estaba así, Adriana, Adriana, y yo así como que entre que quería abrir y no podía. Y cuando ya fui un poquito más consciente, como que ya estaba despertando un poquito más,
me empezó a doler un poco, o sea, sentía dolor, pero no un dolor muy fuerte, solo sentía dolor. Y era un doctor que no recuerdo quién era porque no, de lo dormida y anestesiada que estaba aún, no lo distinguía bien. Y me decía, Adriana, ya terminamos la cirugía. Y yo, oh, pues ok, no contesté nada y me dijo, no vas a ir a terapia intensiva, ¿sabes lo que eso significa? Y yo, no. Y me dijo, quiere decir que todo salió excelente. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, cuánto tiempo me tomó a mí reaccionar, pero recuerdo que una de las cosas que más me preocupaban era la herida que iba a tener yo en la cirugía. Entonces ya no había nadie cuando ya pude abrir un poquito los ojos y recuerdo que hice esto. Con la bata del hospital la jalé para ver dónde estaba la herida y vi un parche grande en la parte de aquí. Yo dije, ay, bueno, aquí está abajo enseguida del ombligo. Ok, ya. Y me quedé dormida, pero tenía muchísima incomodidad. Me dolía la espalda como no tienen una idea. No les puedo explicar el dolor tan grande que sentía. Intentaba dormir y entre que sí estaba dormida, pero sentía muchísimo dolor. Otra de las cosas que también hice fue tocar mi cuello y me di cuenta que no tenía nada. Entonces dije, bueno, pues al final no me pusieron catéter, no me pusieron nada, entonces ya, como que vuelve a caer. No sé cuánto tiempo pasó desde que yo estuve ahí hasta que ya me pasaron a mi cuarto. Recuerdo cuando me llevaron a la habitación, no recuerdo el trayecto, no recuerdo cuando me pasaron a la cama del hospital, o sea, a la cama de mi habitación. Recuerdo como todo por lapsos, como que abría los ojos y los cerraba y esos son los momentos que recuerdo. Cuando ya estaba acostada, recuerdo que mi papá me dio un beso, que mi mamá estaba parada del otro lado. No supe a qué hora llegué yo a la habitación, pero sí recuerdo que tenía demasiado dolor y que le decía a mi mamá que me presionara en la espalda para aliviarme ese dolor tan fuerte que sentía. No me dejaba descansar, no me dejaba dormir y yo me sentía demasiado agotada como para estar despierta, pero no podía descansar. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, presióname, o sea, hazme una presión fuerte para que se me quite, acomódame la almohada, o sea, como que todo le pedía para estar más a gusto, me movía para un lado, no me podía mover mucho, pero no recuerdo que porque me doliera, sino como que no encontraba una manera de girarme, entonces siempre terminaba de este lado como enrolladita. Y al final ya encontré como que la posición en la que me sentía un poco a gusto, pero recuerdo que estaba como agarrando la cama del hospital. Ya ven que tiene como unos barandales, como que yo me agarré de ahí y ahí me quedé. Y mi mamá me decía, te estás aplastando, y yo no le contestaba porque no podía. Y sí recuerdo que le decía que sentía mucho dolor y le preguntaba qué hora era. Un ejemplo, ¿no? Le decía, mamá, ¿qué hora es? Y me decía, son las 11. Y como que yo sentía que me dormía y luego le decía, mamá, ¿qué hora es? Y luego, es la 11:02, o sea, no había pasado nada de tiempo y yo preguntaba y preguntaba cada minuto qué hora era. Recuerdo que ya de tanto dolor que le decía que sentía, estaba una enfermera y mi mamá enfrente de mí y pidieron autorización para ponerme morfina porque yo no podía con el dolor. Eso fue lo que me relajó un poco y me ayudó a dormir. No recuerdo cuántas horas dormí ni a qué hora me quedé dormida, porque sí recuerdo que después de la morfina todavía pasó un largo tiempo hasta que yo pude descansar. Al siguiente día ya desperté sin dolor de espalda y recuerdo que mi mamá se acercó a mí para preguntarme cómo me sentía, que si ya no me dolía nada. Y recuerdo que le dije que ya no, amanecí ya como estiradita, ya no estaba hecha bolita. Y en ese momento que le dije que ya no me dolía, le comenté que quería ir al baño y me decía que no me podía llevar, pero que además tenía una sonda, entonces que no necesitaba llevarme al baño. Y me quedé como que, ¿una sonda? Y ya me di cuenta que tenía una sonda para orinar, además tenía oxígeno, tenía una sonda para alimentarme nasogástrica, tenía un montón de cositas colgándome aquí que eran medicamentos que iban a mi canalización, y luego de aquí salían muchísimas más para todo lo que estaba colgado, suero, medicamento, antibiótico. Tenía también un parche aquí abajo en el abdomen, que era el que yo pensaba que era mi cirugía, y mi mamá me preguntó, ¿cómo está tu herida? Y yo, ¿mi herida? Ah, sí, le dije, tengo un parche. Entonces cuando le hice así, me quedé así que, ay mamá, y luego me subí ya la bata y tenía una herida así, como de este tamaño.
Y mi mamá, ay, tienes una herida aquí, tienes otra acá. Me di cuenta que lo que yo había visto el parche en realidad era un Blake, que es como un drenaje de succión para limpiar todo lo que estaba adentro. La herida estaba pegada, o sea, toda así unida a la piel, no tenía grapas, no estaba cosida. Y recuerdo que entró una enfermera y luego ya me empezaron a platicar conmigo de cómo te sentías, llegaron los doctores. Yo estaba manchada de sangre porque obviamente que la herida estuvo sangrando por el movimiento, pero no era un sangrado excesivo, sino era así como poco, pero pues llegaba a manchar la bata. Recuerdo que no me podía mover muy bien y que sentía una presión muy fuerte en el pecho, como si me estuviera aplastando un bloque, así como si tuviera yo aquí un montón de bloques y no me dejaran respirar. Sentí una presión muy grande. Llegaron los doctores, hicieron su visita, su revisión médica para ver yo cómo me encontraba, todo estaba perfecto. Recuerdo que empezaron a darme unos dolores muy fuertes en el abdomen, como si fueran unos calambres. Yo no sé si alguna vez les haya pasado, pero eran unos calambres que me hacían gritar del dolor. Y recuerdo que mi mamá me decía, grita, o sea, eso te va a ayudar a liberar la tensión. Y mi papá me veía con cara de así como de espanto, como de que ¿por qué le duele? Ese día mi papá se tenía que regresar a Chihuahua y nos quedamos mi mamá y yo. Para antes de mediodía llegaron otra vez los doctores con una noticia que yo no me esperaba. Me dijeron que no podía comer ni beber absolutamente nada por 3 días. Y no saben el hambre que yo sentía, o sea, ahora sí me entienden, o sea, de haber sabido hubiera cenado muy diferente un día antes. Yo no sé por qué esperaba consumir alimentos cuando la cirugía cambia completamente todo tu sistema digestivo. Les voy a poner una imagen de cómo se ve el sistema de una persona así cuando nace y el mío después de la cirugía de Whipple. Como pueden ver, con un cambio de este tamaño nadie puede esperar consumir algo porque cambian todo. Es como si hubieran apagado tu sistema digestivo y lo echaran a andar nuevamente. A mí en esta cirugía me retiraron lo que es vesícula, duodeno y cabeza de páncreas. Les voy a contar algo de ese día que es una anécdota que a mí me hizo salir completamente de mi vanidad y de mi zona. Yo no me podía valer por mí misma. El hecho de haber pasado por esta cirugía te debilita tanto, te resta tantas fuerzas que no puedes hacer muchas cosas. Prácticamente necesitaba de ayuda para todo. Al principio no lo sentía así porque al ser tan pronto después de la cirugía no esperas salir corriendo y levantarte. Pero recuerdo que ese día llegaron las enfermeras y me dijeron, ¿te quieres bañar? Y yo, ay, qué rico bañarme, sí me quiero bañar. Te vamos a bañar aquí en el colchón. Y yo, ¿cómo? O sea, ustedes me van a ver toda. Y así tenía que ser. O sea, digo vanidad porque normalmente somos personas que no nos gustan. Pues tienes que renunciar a todo eso, ¿no? O sea, no puedes esperar a hacer todo y el hecho de poder hacer todo es un gran privilegio que tenemos y que normalmente no valoramos. El hecho de exponerme así ante ustedes y ante otras personas fue para mí difícil. Y en ese momento dije, pues lo tengo que hacer, ¿no? O sea, si me quiero bañar, si quiero estar a gusto, pues me tienen que bañar. Entonces yo no me podía mover para nada, o sea, de verdad, todo me dolía, tenía demasiadas cosas que estaban sobre mí. Entonces fue algo difícil. Recuerdo también al principio cuando llegué al hospital que una de las reglas era que no podías ir sola al baño, o sea, hacer del baño. Y yo así como que, están dementes, o sea, yo voy al baño sola. Esa noche fue igual de difícil y pesada que la anterior. Sufría de insomnio. Yo no podía dormir, pero nada. En las tardes sí podía descansar un poquito y era cuando dormía un poco más porque ya me vencía literal el cansancio. No era tanto que tengo sueño y me duermo, sino que estaba agotada. Todo el tiempo había enfermeras en la habitación, todo el tiempo había movimiento y yo cada vez que entraba alguien le preguntaba qué hora era. Recuerdo que de mi habitación se veía una luz y yo a veces pensaba que ya era el amanecer y me sentía contenta de que fuera el amanecer porque ya podía platicar con alguien,
Pero no, o sea, era la luz que se veía del hospital que hacía que pareciera eso, y yo a veces no alcanzaba ni el teléfono. Como a las 6 de la mañana a veces llegaba la visita de un doctor, o llegaba el médico o el químico que me hacía las muestras de sangre, que me tomaban un montón de muestras. Recuerdo que todo el mundo quería hablar conmigo, mi familia, mi novio, todo el mundo quería hablar conmigo, y yo no podía sostener el teléfono. El hecho de tomar el teléfono con mi mano era una actividad demasiado difícil y pesada para mí. Me tenían que sostener el teléfono y yo solo les decía, bien, ajá, gracias. Ni siquiera podía hablar tampoco. Mi mente estaba pensando, pero yo no podía hablar. O sea, yo soy súper platicadora, ustedes me ven en mis videos. Y en ese momento era una actividad que me agotaba. Ese día, en la revisión de los médicos, recuerdo que me dijeron que ya me iban a quitar la sonda para orinar, que iban a intentar que me pudiera levantar y fuera al baño ya por mí misma. Me acuerdo que estuvieron revisándome y me dijeron que no les gustaba cómo se escuchaba mi respiración, que no tenía buena oxigenación, y recuerdo que yo no sentía que respirara bien. O sea, esto de respiración profunda yo no lo podía hacer. Si acaso podía hacer eso y ya, o sea, no podía tomar aire, no estaba respirando bien. Y recuerdo que también me dijeron que no se escuchaba nada de movimiento en el estómago. Entonces me ordenaron, creo que ese día, una radiografía. Yo necesitaba ayuda para todo, desde para enderezarme hasta para dar un mínimo paso. Ese día íbamos a intentar por primera vez, después de la cirugía, levantarme para ir al baño. Sí lo pude lograr, y de hecho las enfermeras me dijeron, si tú te sientes bien, te podemos bañar ya en la regadera. Y para mí fue así como que, qué felicidad sentir el agua en mi cara, pero no me podían echar el agua en la cara literal porque tenía la sonda, el oxígeno, entonces era así como que, más bien como que mojarme un poquito y el cuerpo ya sí me lo lavaban bien. Ese día más tarde, después de bañarme, que de verdad bañarme era como el mejor momento de mi día, llegó un doctor con un aparatito para ayudarme a hacer ejercicios de respiración, que ahorita les pongo una imagen para que lo vean. Recuerdo que todo me incomodaba, no encontraba mi lugar para nada, pero la compañía de mi mamá me reconfortaba muchísimo. En ese tiempo que estuve yo en el hospital fue la visita del Papa Francisco a México, y recuerdo que mi mamá se la pasaba viendo la visita del Papa y de que, ay, me gustaría verlo y no sé qué, y eso era lo que veíamos en la tele. Yo de verdad, chicas, no podía ver la tele, o sea, me estresaba demasiado, no podía, no encontraba mi lugar simplemente. Como no podía caminar y no podía hacer muchas actividades, me pusieron unos colchoncitos en los pies, que no recuerdo cómo se llama ese equipo, pero voy a tratar de buscarlo y decirles, que era para estimular la planta del pie y la circulación, porque como yo no podía estar caminando, para que no tuviera un efecto negativo en mí. Entonces esa maquinita estaba todo el día prendida, moviéndome los pies para estar estimulando. Siempre estaba muy inquieta. Al siguiente día recuerdo que fue lo mismo, desperté muy temprano. Bueno, desperté porque yo dormía como por lapsos. La verdad es que no sentía ni en qué momento me dormía, ni cuánto dormía, porque como no podía tomar el celular con la mano, no estaba pendiente de las horas. Recuerdo que en la mañana llegaron y tomaron otra vez muestras de sangre. Estos días, los primeros después de la cirugía, tomaban muestras 2 veces al día. Recuerdo que llegaron por mí temprano para llevarme a la radiografía y me llevaban en una silla de ruedas. Cuando me pasaron para la silla de ruedas fue algo súper difícil. Recuerdo que al ir en la silla de ruedas, un pequeño borde en el piso, cualquier vibración me dolía. Era una incomodidad enorme. Este estudio de radiografía era de pie. Yo tenía que sostenerme de cada lado y pegarme a la placa y luego sostener el aire. Cuando me pidieron que me parara, yo le dije a la persona, al camillero que iba conmigo, que me acercara. Cuando me acercó y que intenté ponerme de pie, no pude. Esto me dio demasiada impotencia y demasiado sentimiento, darme cuenta que no era capaz yo de hacer las cosas más elementales. Y recuerdo que le pedí ayuda y que le tuvieron que decir que se quedara conmigo para que él me ayudara a sostenerme y tratar de sostener el aire. Yo le dije, ¿sabes qué? No puedo, o sea, hice el intento, pero no puedo. Entonces no hubo problema por esa parte, me dijeron, no pasa nada, no te preocupes. Llegué al cuarto, mi hora favorita, la hora del baño.
Esta parte me alegraba el día, no sé, me llenaba de energía, me hacía sentir feliz. Me pusieron mis medias de compresión, que siempre traía medias de compresión desde que salí de la cirugía. Y la máquina, aquí tengo el nombre, se llama máquina de compresión para pies. Ese era el nombre de la máquina que me ponían todos los días porque yo no podía caminar. Ese día la visita del doctor fue: no más cama, es hora de que intentes caminar, ponerte de pie. Vamos a empezar con que puedas sentarte. Había un sillón de esos que se reclinan como en todos los hospitales y me pidieron que tratara de caminar un poquito y sentarme, y ese día tratar de estar sentada. Entonces también me dijeron que me iban a retirar la sonda nasogástrica. Y eso fue, me operaron el miércoles, jueves, viernes y sábado. Ese día que me retiraron la sonda me dijeron que ya me iban a permitir tomar pequeños traguitos de agua, pero pequeñitos, así, súper calmadito, así que de un vaso de esos de plástico, yo creo que como donde está la rayita, la primera rayita del vaso, eso era lo que me iba a tomar, pero por lapsos, un traguito y luego esperar como 20 minutos, otro traguito para ver cómo me sentía. Cuando me pidieron que me pusiera de pie, recuerdo que me ayudaron 2 camilleros y una enfermera estaba cuidándome. Y paso a pasito, no se imaginan lo que me costó llegar desde un lado de la cama, porque hagan de cuenta que esta es mi cama del hospital, y yo bajaba por aquel lado, porque por aquel lado se conectaba todo el aparatito que regulaba los medicamentos y el suero. Entonces yo tenía que dar la vuelta así y sentarme en un sillón, y para mí eso fue una actividad extraordinaria. Cuando ya me sentaron en el reclinatorio y me dijeron, bueno, te vamos a acomodar, te vamos a hacer para atrás y luego te puedes aventar, y yo no me podía aventar para atrás. O sea, era lo más difícil del mundo intentar hacer un esfuerzo para hacerme hacia atrás. Entonces me acomodaron. Aquí te quedas un ratito, cuando ya no te sientas bien, nos hablas. Y yo, ya no me siento bien, o sea, ya quiero regresar a la cama, ¿de verdad? Y yo, sí. No duré ni 2 minutos con todo ese circo que hicimos para cuando yo ya quería regresarme a la cama. Y yo pensé que el doctor me iba a decir así como que qué mal, no está bien, que al contrario me decían, no, lo importante de aquí es que lo intentaste, que lo hiciste, eso es lo más importante, el esfuerzo que estás haciendo. Todos los días, más o menos cada 2 o 3 horas me tomaban mis signos vitales. Y como me tomaban la temperatura, se dieron cuenta que andaba con la temperatura alta. Entonces avisaron a los doctores y mandaron a 2 personas que son infectólogos para que revisaran y vieran si me estaba dando una infección por la cirugía. Ese día por la tarde llegó el doctor Chan, que creo que no les había mencionado quién fue la persona que me operó, el doctor Luis Carlos Chan, que está en la Ciudad de México. Él llegó a comentarme el resultado de la radiografía, que era que la cirugía todo estaba bien, o sea, todo el trabajo estaba perfecto, pero que tenía líquido en el pulmón y que probablemente eso era lo que estuviera causando la mala oxigenación y el dolor en el pecho, y que además yo tuviera la temperatura tan alta. Con este reporte los médicos empezaron a evaluar opciones, que era lo mejor para que yo pudiera eliminar este líquido. También empecé a presentar una alergia en la piel, me empecé a llenar de ronchas horrible de las piernas, de los muslos, hacia arriba, hacia los costados, hacia el abdomen, las pompis, las piernas, toda llena de ronchas. La temperatura empezó a subir más y recuerdo que una de las enfermeras llegó y me dijo, ¿quieres hielitos? Y yo así como que pensé, ¡ay, qué rico! Unos hielitos para chupar. Y yo, sí, por favor. O sea, yo pensé lo de los hielitos, no se lo dije. Y cuando llegó con unas placas así de hielos y yo, ¡ay, qué tonta! Pues si no me están dejando tomar nada, ¿cómo me creo yo que me van a traer hielitos para comérmelos? Me pusieron esas como almohaditas de hielo aquí atrás, en la frente, en la espalda, para ayudarme a bajar un poco la temperatura. Ese día me hicieron un hemocultivo que básicamente observa por varios días el comportamiento y te dice si hay una infección. O sea, te sacan sangre de unos tubos gigantes que duelen un montón. Y todo esto lo hacían 2 veces por día. O sea, esa vez lo hicieron en la tarde y en la noche. Y el siguiente día en la mañana y en la tarde. Y así estuve con temperatura a algunos días. La evaluación médica para la alergia fue cambiar los medicamentos. Y estuvieron supervisándome toda la noche y no hubo ningún cambio. Al siguiente día, que ya era domingo, recuerdo que desperté tranquila,
con un poco de incomodidad igual por la cirugía, porque no me podía mover mucho. Ya había intentado caminar un poco y de hecho fue lo más difícil o sea, el pasillo no era tan grande y yo lo veía como un túnel sin fondo. O sea, para mí pensar en llegar al final era imposible. Recuerdo que cuando le pedí a la persona, al enfermero, que me llevara a caminar, solo recorrí como de mi puerta otras 2 puertas y le dije, ya me cansé. O sea, ya casi que me quería tirar de lo cansada que me sentía. Regresamos al cuarto, pero el esfuerzo que hacía era lo importante. Entonces todo eso me motivaba muchísimo para salir adelante. La visita del doctor Chan de ese día fue para decirme que ya había pensado una solución para eliminar el líquido, que era una inyección intravenosa que me iba a ayudar a eliminar por medio de la orina todo lo que yo tenía de líquido en el pulmón. Y la otra era una punción, pero esa no la consideraban todavía. Primero iban a evaluar cómo me comportaba y cómo bajaba el líquido con esa inyección intravenosa y luego ya después pasaban a otra opción. Ese día ya me permitieron los líquidos y, o sea, ya normal, o sea, ya no de que traguito, mini traguito, sino ya un poquito más, un poquito más de líquido. Todos los días también me checaban los niveles de azúcar, entonces ese día, como ya tenía permitido los líquidos, me llevaron Jumex para subirme el nivel de azúcar porque estaba súper bajo y me dieron 2 juguitos. Entonces imagínense ustedes la cantidad de azúcar que han de tener estas cosas, que lo usaron para ayudarme a subir los niveles. Algo que no les había platicado era sobre el Blake, ese aparatito para succionar el líquido que tenía por dentro. Lo vaciaban casi que cada 10 minutos porque se llenaba muy rápido. Y no me molestaba en el sentido de acomodarme, o sea, como que de alguna manera me adapté a él. Sí era un poquito latoso de que, ay, vengan a vaciarlo porque ya se está tirando, está súper lleno, pero no era muy incómodo traerlo. Lo incómodo era cuando me paraba y se me caía porque estaba cosido a la piel y estaba de adentro hacia afuera. Entonces, pum, caía y daba el golpe y me jalaba y yo, oh, esa puntada me dolía un montón. Ese día recuerdo que mi mamá estaba un poquito así como que nerviosa, como que yo la veía que, ay, es que no sé si irme a desayunar o qué. Y yo, pues vete a desayunar, no pasa nada. Y no, es que me voy a esperar un ratito. Le dije, mira, ya sé, le vamos a decir a la enfermera que me siente, yo aquí me quedo a gusto un ratito, si me quedo dormida no pasa nada y tú vete. Entonces ya las enfermeras llegaron y me acostaron, bueno, me sentaron en el reclinatorio, me recosté y recuerdo que mi mamá se salió y ya me dejaron ahí y estaba yo así como que muy a gusto, recargadita, y en eso tocan la puerta y yo pues adelante. Y en eso lo que veo es que entra Ricardo. Ricardo, para los que no saben, es mi novio. Ay. Yo recuerdo exactamente lo que sentí cuando lo vi que entró. O sea, él es una persona importante en mi vida. Es un pilar. Y el hecho de que no lo haya mencionado antes no quiere decir que él no haya estado pendiente. De hecho, el gran motivo por el que yo salí adelante, él tiene mucho que ver. O sea, él fue un gran soporte junto con mi familia. Y Dios, yo sé que no hablo de Dios aquí en el canal porque es un tema con el cual no voy a profundizar porque realmente es algo personal, pero todos esos elementos formaron una gran parte de mi fuerza. Verlo llegar ese día y que me viera como estaba, yo decía, ¿qué sentirá? O sea, me puse yo en su lugar de que ¿qué sentiría yo si entrara al cuarto de un hospital y lo viera así? Con oxígeno, sin poder moverse, sin poder hablar, no siendo quien eres, ¿no? El hecho de que él fuera me fortaleció. O sea, para mí significó muchísimo y creo que él lo sabe lo que significó el hecho de que él llegara ese día a estar ahí conmigo. No porque fuera 14 de febrero, sino la situación, la circunstancia. Ese día fueron los infectólogos con varios médicos. Recuerdo que estaba Ricardo, estaba mi mamá y estaba yo sentada en el reclinatorio. Ya me había quitado el reclinatorio y regresé y todo. Y no crean que me quedé ahí como 5 horas sentada porque no aguantaba tanto. Y ya me dijeron que probablemente la infección o el síntoma de infección y de la temperatura era por la canalización. O sea, ya estaba súper inflamada y súper dura y me dolía un montón. O sea, apenas hacerle así me dolía. Entonces me la quitaron y me canalizaron en otra zona. Creo que me canalizaron ahora de este lado aquí.
y el líquido lo empecé a eliminar también por medio de la inyección. Ese día recuerdo que pude descansar mucho mejor, recuerdo que dormí toda la tarde, bueno, no toda la tarde, pero sí un largo tiempo, mientras mi mamá y Richo estaban ahí platicando y comían, y yo me acuerdo que comían y yo decía que no, ¿por qué comen? Yo no puedo comer nada todavía. Pero ese día ya me avisaron que me iban a dar dieta líquida y eso me hizo muy feliz porque yo me moría de ganas aunque fuera por un juguito de caldito de pollo. El doctor Chan llegó por la tarde y me dijo que me iban a hacer una tomografía de contraste para revisar otra vez y más a profundidad todo, la cirugía, el líquido y demás.